Metodología de la investigación, capítulo 7. Metodología de la investigación. 7.1 Objetivos. El propósito de esta investigación consiste en acceder al conocimiento de cómo se integran las actividades de escritura en el aprendizaje disciplinar de las ciencias sociales. La manera de indagar sobre lo que ocurre en el aula es acompañar a los participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, reconstruimos el recorrido procedimental que realizan los participantes que están involucrados en el desarrollo de géneros escritos que demandan la disciplina de la especialidad en la que reciben formación como futuros profesores de historia y geografía. Entendemos que es una realidad compleja en la que intervienen los objetivos de actividades diversas, tanto de los estudiantes como del profesor, en el que se construye el saber a través de la escritura. La importancia de la interacción para el aprendizaje de la composición ha dado lugar a concreciones diversas que han puesto el acento en aspectos diferentes en relación a la diversidad de situaciones interactivas que pueden generarse en el aula. Camps en 1994 la resume en 3 grandes grupos. A. La conversación individual con el maestro durante el desarrollo del escrito. B. El trabajo en grupos. C. Los proyectos de trabajo donde el aula es concebida como un taller, propiciando la colaboración entre maestros y alumnos. De estas 3 situaciones, nos interesa fundamentalmente el trabajo en grupo sobre la escritura. 7.11 Objetivos generales de la investigación. En esta indagación nos proponemos aportar información proveniente de la situación concreta y única que puede contribuir a la discusión sobre lo que ocurre en situaciones de escritura donde el propósito declarado no es aprender a escribir, sino adquirir conocimientos disciplinar proveniente de diversas fuentes que de manera ineludible se relacionan con el lenguaje como instrumento de mediación semiótica. No obstante, para una mayor claridad, especificaremos los objetivos generales. 1. Conocer cómo contribuye la escritura a la construcción del conocimiento en las disciplinas no lingüísticas. 2. Conocer cómo se integran las actividades de escritura en el trabajo de las disciplinas no lingüísticas. 3. Conceptualizar las situaciones de escritura académica como creadoras de géneros discursivos como funciones diversas. 7.1.2 Los objetivos específicos. Para concretar y operacionalizar los objetivos generales, nos planteamos unos objetos específicos que propician un estudio más concreto sobre la situación de enseñanza y aprendizaje en el que se encuentran tanto alumnos como profesores. Son los siguientes. 1. Describir la dinámica de un aula en que se lee y escribe para aprender historia y geografía. 2. Analizar la función de los diversos actores en dicha dinámica. 3. Analizar en profundidad la función del trabajo de escritura en colaboración. 4. Analizar las representaciones del profesor sobre las funciones de la escritura y su incidencia en la construcción de conocimiento. 5. Analizar las representaciones de los estudiantes sobre las funciones de la escritura y su incidencia en la construcción del conocimiento. 7.1.3 Preguntas de la investigación. Las preguntas que surgen de los objetivos son numerosas. Por tanto, las presentamos agrupadas de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos anteriormente señalados. ¿Cómo contribuye la escritura a la construcción de conocimientos en las disciplinas no lingüísticas? ¿Cómo se integran las actividades de escritura en el trabajo de las disciplinas no lingüísticas? ¿Cuál es la dinámica de las situaciones de escritura académica como creadoras de géneros discursivos con funciones diversas? A través del análisis de los datos intentaremos dar respuesta a las preguntas que surgen de los objetivos de la investigación, que buscan indagar sobre el proceso de escritura y las representaciones que posee tanto estudiantes como profesor sobre el mismo proceso. Para ello, analizaremos las actividades de un grupo de estudiantes de la carrera de Historia y Geografía que se congregan con el propósito de cumplir con la consigna de clases y de este modo dar cuenta de ciertos aprendizajes disciplinarios en la comunidad académica a la que pertenecen.
Las situaciones de escritura analizadas corresponden al desarrollo propio de la asignatura Origen y diversidad de las sociedades, en las que el lenguaje, tanto oral como escrito, constituye un aspecto fundamental de las actividades que se encuentran permeadas por un instrumento semiótico que facilita la reflexión y la construcción de conocimiento. 7.2. Metodología y contexto de la investigación. En la indagación que realizamos, adoptamos una investigación de tipo cualitativa, interpretativa, que incluye una serie de aproximaciones diversas con denominaciones afines. Erickson en 1986, en cuyas distinciones no nos detendremos de manera especial. Nos interesa destacar que acogemos una investigación de tipo cualitativa que nos permita, por una parte, abordar en profundidad una secuencia de enseñanza y aprendizaje de las situaciones de escritura desarrolladas por los estudiantes y las correspondientes entrevistas formuladas tanto al profesor del curso como a los estudiantes. Por otra parte, intentamos relevar unas categorías que emergen de los mismos datos analizados. La presente investigación intenta describir en profundidad, mediante un estudio de caso, lo que ocurre realmente en el aula en una situación de escritura académica en áreas no lingüísticas, a partir de los datos que ésta misma genera. En este tipo de estudios, la investigadora realiza un estudio intensivo de una unidad social que puede ser un individuo, familia, grupo, institución o comunidad. En nuestro caso, la investigación se orienta a indagar lo que ocurre en las actividades de escritura en colaboración en el trabajo de las disciplinas no lingüísticas. En una comunidad discursiva como la académica, buscamos información acerca de la situación existente en el momento en que realiza la tarea en dicha unidad. En este sentido, todo análisis de casos se inserta dentro de un marco de referencia social. Las dimensiones o aspectos que se toman en cuenta dependen de la naturaleza del caso que se desee estudiar. Como señala Stalker en el 2010, en el proceso de observación se requiere alguien que recoja con objetividad lo que está ocurriendo y que a la vez examine su significado. Y luego agrega la función de investigador cualitativo en el proceso de recogida de datos es mantener con claridad una interpretación fundada. La fundamentación de la investigación, en esta oportunidad, proviene de las referencias del marco teórico, del conocimiento que tiene la investigadora sobre el contexto en el que se desarrolla la investigación, pues en él ejerce docencia, al igual que el profesor del curso en el que se recogen los datos. Además, la investigadora mantiene claridad sobre el propósito de la observación, que busca encontrar señales de cómo se integran las actividades de escritura al desarrollo de los contenidos y actividades de la disciplina de las ciencias sociales en este curso en particular. Esta información surge de las transiciones y de las observaciones realizadas en el aula por la investigadora, en una indagación cualitativa en la que no bastan únicamente las observaciones, sino que también son necesarias las grabaciones y sus correspondientes transcripciones. Como señala Whitron en 1986 y Van Lier en 1988, citados por Cambra en el 2003, las grabaciones permiten la posibilidad de realizar un análisis completo y exhaustivo, deliberar y revisar sus interpretaciones, así como estudiar los sucesos poco frecuentes y repetidos que puedan ser también muy relevantes. En la selección de las situaciones que fueron observadas, seleccionamos los momentos propicios que revelaron no solo la complejidad única del caso, sino que además la investigación cuantitativa que incluye muchas situaciones de observación repetidas para conseguir una representación significativa de las relaciones de este caso particular. Stark en el 2010. 7.2.1. Sujetos de la investigación. La investigación en sus inicios comenzó con el envío de un Gmail a diferentes académicos que trabajan en la formación de profesores de la Universidad del Consejo de Rectores en Chile. En las comunicaciones se dio cuenta del propósito de la investigación
y en qué consistiría su participación en ella. Una vez en el país, la investigadora conversó con profesores de diferentes carreras y especialmente de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, los de segundo año. Algunos de ellos nos señalaron que los estudiantes escasamente escribían por las características que poseían. Algunas asignaturas en las que prácticamente realizaban gráficos y cálculos estadísticos. Ante esta situación, conversamos con otro maestro de la misma carrera, quien nos presentó los trabajos que los alumnos realizaban en grupo. Además, se mostró solicitó por colaborar con la investigación que realizaremos. En definitiva, los sujetos que participaron en la investigación lo constituye un grupo de estudiantes y el profesor de la asignatura Origen y Diversidad de las Sociedades, de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de una universidad del Consejo de Rectores en Chile. 7.2.2. Implementación de la recogida de datos. La toma de los datos se registró en la misma situación en la que se generó el proceso de escritura. En una primera instancia, para familiarizarnos con los estudiantes, los observamos en contextos cotidianos del aula para posteriormente impregnarnos de la situación de escritura mediante la observación y la grabación en audio del proceso de escritura que se efectúa en la sala de clase mediante una actividad de taller de la cual surge el informe de taller. En una segunda fase de la investigación, los alumnos grabaron personalmente el proceso de escritura que se efectúa en un contexto extra-áulico, hogares universitarios, bibliotecas, y en el que finalmente concluyen el informe del taller. A. Registro escrito de las actividades del aula y de las reflexiones que se suscitan. Registramos las actividades realizadas por los estudiantes a través de la observación directa, la toma de notas y las grabaciones de la actividad de taller y ayudantía. Estos diferentes momentos nos permitieron indagar sobre la modalidad de estudio de los alumnos, ya que todos en un conjunto les permitían la preparación de una futura prueba. También, en la medida en que avanzó el tiempo, pudimos asistir a una clase preparatoria para la actividad de terreno, oportunidad en la que establecimos contacto con algunos de los estudiantes que participaron en la actividad salida a terreno. De la observación durante el desarrollo de la clase planificada para la actividad de taller. La primera actividad que se desarrolló se denominaba taller, modalidad de evaluación de aprendizaje que Sescovich en el 2013 caracteriza como un lugar de la realidad cotidiana en la que el aprendizaje desarrolla una tarea común que se elabora y transforma para ser utilizada. En este sentido, el taller en sí constituye la actividad mediante la cual los aprendientes resuelven dos consignas de escritura en la que integran experiencias y vivencias en la búsqueda de conciliar el hacer, el sentir y el pensar. El propósito del profesor al diseñar y planificar esta actividad de taller consistió en transmitir ciertos conocimientos que permitan a los alumnos construir ciertos aprendizajes que son evaluados a través de un informe de taller, basado en las clases expositivas, en la lectura bibliográfica y en la videación de un documental denominado Cazadores del Fin del Mundo. En este último soporte didáctico, seleccionado por el profesor, se muestran las actividades de un arqueólogo para desentrañar el significado de las piezas que observa en terreno. En este caso, se trata de la activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica. Cano en el 2012. La estructura del informe de taller que los estudiantes debían producir responden a un cuestionario. Ver anexo número 9, guía-cuestionario de la página 561, compuesto de 6 preguntas que los estudiantes debían resolver durante una sesión de clase. En la resolución de cada una de las preguntas se encuentran implicados ciertas exigencias metodológicas, tales como replicar el modelamiento que realizó el arqueólogo en la videación, requerir información de la bibliografía, realizar ciertas inferencias a partir de las observaciones del video y de las clases expositivas.
En la figura número 2 se puede apreciar la confluencia de las diversas fuentes y soportes didácticos utilizados por el profesor al diseñar y planificar la producción final de un informe de taller. La sesión de clases instaló a los alumnos en una situación formal de escritura académica, aunque gozaban de ciertas libertades, porque pudieron, por ejemplo, trasladarse a aulas contiguas para trabajar con su equipo. La observación de esta sesión de clases en la que se desarrolla la actividad de taller nos permitió una primera aproximación de la interpretación de lo que sería el estudio de caso que analizamos. En un primer momento, el profesor del curso presentó a la investigadora, quien explicó escuetamente el propósito de su presencia en la sala de clases. Los estudiantes asintieron de manera cordial, con el objetivo de que todas estuvieran bien explicadas a las mismas instrucciones. La investigadora distribuyó 6 grabadoras en cada grupo, compuesto por 4 integrantes. Sin embargo, solo un grupo constituiría el corpus del análisis del caso. La investigadora realizó una observación participante, es decir, permanece en la sala de clases durante el tiempo en el que transcurre la actividad de taller y observa el comportamiento de los grupos durante el proceso de escritura en términos del tipo de interacción, los documentos que utilizaban, quienes escribían, cómo se distribuyeron el trabajo, la interacción con las fuentes bibliográficas. Para reforzar la observación realizada, la investigadora solicitó a los estudiantes que completasen un protocolo escrito una vez terminado el informe de taller. Con este material, más las notas de campo, redactaron un registro de la observación para dar cuenta de lo que Bronfenbrenner en 1987 denomina la ecología del aula. El profesor del curso orientó sobre el grupo con el cual trabajar finalmente la investigadora, quien consulta a los estudiantes señalados si estaban dispuestos a trabajar en el próximo proceso de escritura. Los estudiantes accedieron con beneplácito. En resumen, todos estos requerimientos prepararon a los estudiantes para una situación similar en terreno que les permitió desenvolverse con ciertas competencias propias del historiador y cuya experiencia instituyó la información necesaria para elaborar un informe de terreno. De la observación durante el desarrollo de la clase planificada para la actividad de terreno. El origen del informe de terreno se sustentó en el contexto de las exigencias curriculares de la asignatura Origen y Diversidad de las Sociedades Humanas. Tenía como objetivo plasmar la información recopilada en la salida de campo. Esta segunda actividad diseñada y planificada por el profesor obedeció a un cambio de ambiente pedagógico que se denominó salida a terreno. El lugar seleccionado por el profesor correspondía a un yacimiento arqueológico ubicado en el Valle de Azapa, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Arica, Chile, lugar en el que los estudiantes debieron recoger datos in situ, producto de la observación e interacción entre pares y entre el profesor y los estudiantes. Una vez establecidos en el lugar, los estudiantes exploraron el terreno e identificaron aquellos elementos que les brindarán información sobre las culturas que habitaron el lugar en etapa prehispánica. Esta aproximación real al lugar permitió que los estudiantes entraran en contacto con los primeros poblamientos en esta zona de América. Para ello, tomaron fotografías, apuntes, notas de campo y comentaron tanto con el profesor como entre pares lo que observaron en el terreno. Además, los estudiantes elaboraron hipótesis in situ valiéndose de las características geográficas del lugar y la evocación de las explicaciones de los profesores y los conocimientos declarativos y procedimentales adquiridos en el transcurso del curso. Con toda esta información, además de la bibliografía sugerida por el profesor, los estudiantes elaboraron su informe de terreno, basados en una guía didáctica
que orientaban la observación y posterior a la composición del informe. En la guía didáctica, el profesor no solo entregó instrucciones sobre trabajo en grupo para elaborar el informe de terreno, sino que también las indicaciones sobre aspectos logísticos, es decir, cómo organizar la mantención de los estudiantes y profesores en terreno. En la figura número 3 se puede apreciar la confluencia de las diversas fuentes y soportes didácticos utilizados por el profesor al diseñar y planificar la producción final de un informe de terreno. Como resultado final surgió un documento elaborado en las dependencias de la biblioteca de la universidad y hogar universitario denominado Informe de Terreno. La estructura del informe de terreno se basó en la asignación de temas y subtemas entregados por el profesor. La consigna consistía en que cada tema los estudiantes debían elaborar una introducción desarrollada colaborativamente, haciéndose uso de los diversos recursos utilizados en la salida de terreno. En este trabajo se sintetizaba la información que los alumnos recibieron durante el curso, puesto que en terreno debían aplicar los conocimientos adquiridos en las clases teórico-prácticas y posteriormente elaborar un informe de terreno, que habrían de entregar en 20 días a partir de la salida a terreno. Los alumnos que participaron de la investigación tuvieron la responsabilidad de grabar cada día que se reunieron para desarrollar su informe escrito. De este modo, la investigadora, en una conversación sostenida con el profesor Nicolás, aceptó la invitación para observar la clase previa a la salida de terreno, con el propósito de vislumbrar las motivaciones e intenciones del profesor, que generó un sistema de actividades. El día de la observación, la investigadora se ubicó al final de la sala, entre otros estudiantes. Luego, desde donde tomó notas como unas más del curso, ya que los alumnos la conocían por las observaciones y encuestas realizadas con anterioridad. En esta clase, el profesor organizó la salida a terreno y entregó las instrucciones a sus estudiantes. B. Entrevista al profesor y al grupo de estudiantes grabados. La grabación de las entrevistas de los estudiantes se realizó de manera grupal. En algunos momentos, los estudiantes miraban en la pantalla del monitor la transcripción del proceso de escritura desarrollada por ellos mismos. La entrevista formulada al profesor se desarrolló también de manera distendida y fluida. Ambas entrevistas se registraron por medio de apartados electrónicos y tienen una duración aproximada de 1 hora con 80 minutos, lo que equivale a 2 horas con 20 minutos. Las entrevistas se realizaron a un grupo de alumnos, Genaro, Paola, Camilo y Giovanna, con el objetivo de indagar sobre la producción del informe de taller y el informe de terreno, como actividades epistémicas y de mediación en el aula. Al profesor de la asignatura Nicolás, con quien indagamos sobre las 2 actividades desarrolladas que comportaban situaciones de escritura. Nos interesaba comprender cómo el profesor organizó las actividades, cuáles fueron sus objetivos en el desarrollo de la tarea, cuál era su percepción sobre la escritura de manera declarada y si las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas incidieron en la tarea de escritura. Las entrevistas corresponden al formato de semiestructurada, que se componen de una batería de preguntas que orientan la entrevista desarrollada como una conversación sin llegar a serlo, pues el propósito es indagar sobre un tema o varios determinados a partir de un guión previo. Tópicos abordados en el guión: entrevista, alumno participante en la realización de la actividad de taller. Procedimiento utilizado en la realización del informe de taller. Proceso de escritura, planificación, textualización y revisión. Aspectos de la actividad que les ha permitido aprender. Elementos condicionantes de la escritura. Construcción del conocimiento. Preguntas. ¿Qué función cumple el debate en la elaboración de las respuestas? ¿Cómo deslindan la información surgida en el debate para las diferentes preguntas planteadas en el taller?
¿Cómo la discusión oral pasa a ser discurso escrito? ¿Cómo gestionan el trabajo de composición? ¿Qué importancia tienen los tecnicismos en la elaboración de las respuestas? ¿Qué estrategias utilizan para elaborar la respuesta? Finalidad, formas de trabajo, síntesis, dictado. ¿Qué aspectos del trabajo les permite aprender? Tópicos abordados en el guión entrevista alumno participante en la realización de la actividad salida a terreno. Procedimiento utilizado en la elaboración del informe. Actividades realizadas para su elaboración. Fuentes empleadas. Forma de gestionar el trabajo. Aspectos de la actividad que le permiten aprender. Preguntas. Una vez recogidas las notas en terreno, ¿qué procedimientos siguen? ¿Qué procedimientos se emplean para elaborar el informe escrito? ¿Quién escribe? ¿Cómo lo hace? ¿Qué aspectos de lo realizado les ha permitido aprender? Tópicos abordados en el guión entrevista al profesor en relación con la actividad de taller. Objetivo de la actividad, finalidad del trabajo en grupo, injerencia del profesor en el desarrollo del taller, importancia de la socialización de los saberes, función de la escritura, procedimiento de la escritura. Tópicos abordados en el guión entrevista al profesor en relación con la actividad de salida a terreno. Objetivo de la actividad, finalidad del informe, procedimiento utilizado por cada alumno, forma de evaluar, instancias de aprendizaje, indicaciones entregadas, maneras cautelar el trabajo escrito de los alumnos. C. Grabación de las conversaciones de un grupo de alumnos en el proceso de escritura de 2 textos, un informe de taller y un informe de terreno. El registro del proceso de escritura se realizó de manera autónoma a través de una grabadora que se depositó en la mesa de cada grupo de alumnos. En las cintas se recogen sus conversaciones mientras elaboraron un género discursivo que posee cierta recurrencia en esta comunidad discursiva. Informe de taller e informe de terreno. 7.3. Tratamiento y análisis del corpus de los datos. La metodología surge como resultado de la reflexión teórico-práctico que realizamos para establecer los niveles de análisis del corpus. Con el propósito de complementar el análisis, nos aproximamos al modelo planteado por Cambra en el 2003, en su obra Une approche ethnographique de la langue, del que adoptamos la distinción que realiza la autora acerca de 2 niveles que propician el acercamiento al estudio del corpus, el análisis sintagmático y el análisis paradigmático. 7.3.1. De la secuencia de enseñanza y aprendizaje. Las notas de campo tomadas por la investigadora a lo largo de la secuencia de enseñanza y aprendizaje y los materiales facilitados por el profesor y los alumnos son la base para la descripción y la interpretación de las actividades de aula. Como hemos dicho, las actividades de escritura formal que llevan a cabo los alumnos a lo largo de la secuencia de enseñanza y aprendizaje son 2. A. Actividades del profesor y de los alumnos. B. Toma de datos para la investigación. En la figura número 4 se sintetizan las actividades de aula que llevaron a cabo los sujetos implicados y los datos recogidos. En este análisis se tiene especialmente en cuenta la diversidad de los discursos que interactúan en las situaciones y que los alumnos deben manejar para la escritura de 2 textos. 1. Visionado del video. Los cazadores del fin del mundo. Toma de notas. Observaciones escritas de la investigadora. 2. Redacción del grupo del informe de taller basado en el video y en los conocimientos de los contenidos de la asignatura. Observaciones escritas de la investigadora sobre la actividad de todos los grupos. 3. Registro en audio de las interacciones verbales de uno de los grupos. 4. Preparación de la salida de terreno. 5. Salida de terreno, 2 días.
6. Redacción del informe de terreno, en grupo, 3 sesiones fuera del aula. 7. Registro en audio de las interacciones en el proceso de redacción. El trabajo en su totalidad contempla 3 etapas que en la praxis se desarrollan de manera independiente, pero que sin embargo se interrelacionan durante el proceso de escritura. A. Una primera etapa. Consiste en la salida a terreno. B. Una segunda etapa. Se concreta a partir de las reuniones que mantiene el grupo de estudiantes fuera del aula. En una de ellas delimitan los subtemas correspondientes a cada uno de los integrantes del grupo. En la otra, revisan los preborradores, actividad que les permite discriminar la información pertinente a cada tema y a nutrirse en un trabajo en colaboración de otros aspectos que no fueron contemplados inicialmente en los borradores. C. Una tercera etapa. De este periodo no podemos entregar mayores antecedentes, pero se presume que en ella los estudiantes han integrado toda la información recopilada a lo largo de este proceso de escritura en el género discursivo e informe de terreno. La clase comienza a las 9:40 horas y el profesor entregó indicaciones sobre la actividad que desarrollaría durante la mañana. Se trata de una clase denominada taller porque corresponde a una actividad teórico-práctica en la que los alumnos aplican ciertos conocimientos aprendidos desde diversas fuentes: lectura bibliográfica, clases expositivas, controles de lectura. En esta actividad los estudiantes asumen un rol protagónico a través de un trabajo colaborativo en grupo. El profesor les entregó una guía didáctica de trabajo y les explicó que verían un video relacionado con la unidad que estaban estudiando en clases. Los contenidos apuntaban a analizar los factores y procesos que permiten explicar los primeros poblamientos en América. Luego el profesor agregó que este material les servía como base para desarrollar las preguntas del cuestionario, además de los apuntes de clases y la bibliografía. Una vez terminada su explicación, los invitó a que socializaran sus opiniones sobre lo que se les preguntó. Finalmente, el profesor presentó a la investigadora, quien permaneció en la sala y le solicitó su colaboración para la investigación que desarrollaba. Realizada la presentación, comenzó la proyección del video titulado Cazadores del fin del mundo. Los alumnos observaron el video atentamente mientras tomaron notas. Las notas se tomaron en virtud de sus intereses o de las preguntas. Una vez concluido el video, que duró 1 hora, el profesor les indicó a los estudiantes que se podían reunir en grupos de 4 personas como máximo. También insistió en la idea de socializar las respuestas y se mostró muy interesado en la opinión de cada uno de ellos sobre el tema propuesto en la clase. Opiniones que, por otra parte, debían de sustentarse con las fuentes bibliográficas, el documental y los apuntes tomados a lo largo de sus clases. Los alumnos debían entregar el informe de taller a las 12:15 horas, pues saben que el trabajo sería evaluado. Capítulo 7.3.2. Procedimiento de análisis sintagmático y derivación de categorías paradigmáticas. Análisis cualitativo en espiral. La particularidad del análisis cualitativo que proponemos estriba en que se centra en los sujetos, objeto de estudio, para intentar comprenderlos en su contexto social. Para ello, el análisis transita por una serie de etapas flexibles e interrelacionadas que siguen un proceso de lecturas temáticas y relacionales, de las transcripciones, de los audios, de las entrevistas y de las 2 situaciones de escritura. Producto de las lecturas se deriva la comprensión de la enorme masa de información cualitativa como resultado de un exhaustivo examen en espiral, que nos permitió procesar cada texto reiteradas veces con el fin de obtener un análisis más detallado y profundo del fenómeno en estudio. La integración de los componentes del análisis en espiral, reducción, análisis descriptivo e interpretación, se influyen unos con otros al mismo tiempo,
pues son procesos paralelos. Otro aspecto importante radica en que gracias a su recursividad, acabado de etapa se pasa a la siguiente, para con frecuencia volver de nuevo a la fase anterior y reiniciarla con una información más acabada y profunda. Las características de este tipo de análisis requieren que los textos objetos de estudio pasen por múltiples lecturas, de modo que permitan reconstruir la realidad en su contexto concreto y además con la intención de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que ocurre. En una primera etapa, el análisis cualitativo lo realizamos mediante reiteradas lecturas temáticas. Este tipo de lectura la aplicamos a los textos desgrabados y transcritos en una tabla de análisis de turnos de habla y secuencias, análisis presintagmático y sintagmático respectivamente. Las lecturas además nos permitieron determinar las peculiaridades de cada discurso, entrevista o sesión de trabajo. En una segunda etapa, el análisis cualitativo lo realizamos mediante numerosas lecturas relacionales a las secuencias. Luego de ello, establecidas las características singulares, comparamos las semejanzas y diferencias entre los rasgos de los diversos textos analizados. Análisis preparadigmático y paradigmático. Criterios de categorización. Las etapas de estudio de los datos comprenden los análisis presintagmático y sintagmático, como así también los análisis preparadigmático y paradigmático, a partir de cuales se relevan unos productos finales, es decir, unas categorías analíticas específicas organizadas en unidades manejables y clasificadas para encontrar patrones de comportamientos generales. El proceso se grafica en la figura número 5, que se mostrará a continuación. Figura número 5. Etapas de análisis cualitativo de los datos. Análisis cualitativo. Presintagmático, recurrencias procedimentales. Sintagmático, análisis horizontal. Preparadigmático, recurrencias temáticas. Paradigmático, análisis vertical. Todo ello nos lleva a un producto, segmentación de secuencias. Categorías emergentes. Proceso de construcción del texto, proceso de composición del texto, la escritura y su aprendizaje como proceso dialógico, el género, informe, taller o terreno. Para la obtención del producto, es decir, tanto la segmentación de secuencias en el análisis sintagmático como el relevamiento de las categorías emergentes en el análisis paradigmático, utilizamos el criterio de categorización inductivo-deductivo, el cual nos permitió la combinación de estrategias inductivas y deductivas para elaborar esquemas de categorías. El proceso seguido por la investigadora en el análisis puede secuenciarse del siguiente modo. Iniciar el trabajo con la construcción de un marco teórico que plantea los supuestos generales del estudio y sus definiciones. Examinar los discursos de los participantes para derivar criterios de segmentación a partir de la información cualitativa disponible en el texto de campo editado. Introducir modificaciones y ampliaciones que faciliten la adaptación al conjunto de datos, según el examen minucioso y repetido de los textos de campo. Elaborar listas más específicas a partir de la emergencia de categorías en el examen de los datos. Reconsiderar las unidades temáticas previamente categorizadas, agrupando códigos, dividiéndolos en otros o suprimiendo algunos de ellos. Revisar constantemente todo el proceso para detectar incongruencias derivadas de la codificación realizada. El proceso de categorización nos obligó a adentrarnos repetidamente en el discurso con la intención de tener una comprensión cada vez más profunda e integral de los hechos en estudio. Cada nueva revisión del discurso nos llevó a considerar nuevos aspectos.
propiedades o características que no tomados en cuenta en las revisiones anteriores. De este modo, logramos asegurar que el proceso de categorización abarcará todas las múltiples dimensiones implicadas y obtener una visión de conjunto del fenómeno investigado. Especificaciones de cada proceso de análisis cualitativo. Este proceso de categorización también nos permitió descomponer en unidades temáticas el contenido de la información cualitativa, en el que los participantes de la investigación expresan ideas relevantes sobre el objeto de estudio. En este sentido, fragmentamos la unidad del discurso en componentes menores que expresarán unidades de un mismo tópico conceptual, es decir, en este caso en particular, las subcategorías que surgen producto del análisis paradigmático. El proceso de análisis cualitativo consideró la revisión de 3.155 turnos de habla, en su totalidad, distribuidos del siguiente modo: entrevista profesor, 1.625 turnos de habla; entrevista estudiantes, 1.228 turnos de habla; informe de taller, 212 turnos de habla; informe de terreno, 90 turnos de habla. Análisis presintagmático. El análisis presintagmático consistió en la apropiación e interpretación de los datos en una aproximación inicial y comentada que surge del estudio de los turnos de habla de los participantes. Estos comentarios iniciales se registraron en la cuarta columna de la tabla de transcripción de los datos, como se muestra en el siguiente ejemplo. Tabla número 3. Transcripción, turnos de habla. Número de turno 4, participantes C. Sus turnos de habla están ahí. Y el comentario. Estrategia de enseñanza-aprendizaje del profesor. Actividad de taller. 1. El profesor utiliza el video para realizar un modelamiento de los diversas habilidades que los alumnos desarrollarán frente a una realidad concreta. Ellos tienen que ser capaces de describirla, de inferir, de valorar. El comentario que se deriva de la interpretación de los turnos de habla y de las observaciones realizadas por la investigadora considera los microcontextos en los que se generan los actos de habla en el aula. Este preanálisis completo y exhaustivo de todos los turnos de habla permite deliberar sobre los hechos que ocurren en el aula, revisar las interpretaciones de los estudiantes sobre la tarea de escritura y estudiar los sucesos poco frecuentes y repetidos que pueden ser también muy relevantes. Según señala Cambra 2003, el investigador puede decidir transcribir solo el segmento que le interesa. En este caso, la segmentación debe hacerse antes de la transcripción. Sin embargo, agrega que debe cuidarse que los segmentos no queden fuera de contexto, porque la interpretación se desarrolla en un espacio determinado y no de manera aislada, sino en el interior de un segmento y este segmento en una sesión de clase. Para una visión completa de la situación de escritura y de las entrevistas, las transcripciones fueron analizadas en su totalidad para que la interpretación de los datos no resultase sesgada. Análisis sintagmático. En un primer nivel del análisis sintagmático, la investigadora observó las interacciones transcritas producto de las entrevistas y del trabajo escrito en grupo tal como aparece. Como señala Cambra 2003, párrafo 46, un análisis de esta naturaleza debe considerar tanto los elementos macrocontextuales como los del microcontexto, es decir, se debe poner atención a las acciones desplegadas por los participantes, también en las ideas que verbalizan o han verbalizado, la interpretación pragmática de los enunciados, la articulación y el encadenamiento de los actos y de los intercambios tal como se organizan para realizar la tarea emprendida. Determinación de la secuencia o comunidad de análisis y corrección de los temas que abordan. Concreción.
El material transcrito que constituye el texto de referencia se divide en diferentes unidades que denominamos secuencias. Son unidades más breves y por tanto más cercanas para el análisis. Lo que distingue una secuencia de otra es el tema que se trata de manera prioritaria. La temática surgió en el caso de la entrevista sobre la base de las preguntas que formuló la investigadora a partir de la intervención de los participantes en la dinámica de la entrevista o de la escritura en colaboración. En el caso del taller y la salida a terreno, la temática se releva a través de lo que dicen o hacen los estudiantes y el profesor. La secuencia comunidad-análisis se encuentra compuesta por un conjunto de turnos de habla y cuyo principio y fin se encuentran determinados por los siguientes criterios de segmentación, como se muestra en la tabla número 4. Criterios de segmentación, secuencias, análisis sintagmático. Criterio de segmentación, tema, explicación. Ocurren cuando los estudiantes hablan de manera sostenida sobre algo o de un conjunto de temas estrechamente vinculados. Van Leer, 1988-148. Un cambio de tema implica un cambio de secuencia. Cambio en la constelación de los participantes. Explicación, entendido como la incorporación de un nuevo interlocutor en el proceso interactivo, profesor, alumno de otro grupo, etc. Criterio de segmentación, subprocesos de escritura. Explicación. Trataremos de identificar los subprocesos de escritura aun cuando no tienen un orden lineal en el desarrollo de la tarea, ni es privativo un subproceso de otro, pues se traslapan y se complementan en un proceso recursivo. Camps 2004. Un cambio en el subproceso implica un cambio de secuencia. El análisis definitivo del corpus comprendió la identificación e interpretación de 51 secuencias en su totalidad, distribuidas del siguiente modo. Informe de taller, 15 secuencias. Informe de terreno, 9 secuencias. Entrevista estudiantes, 18 secuencias. Entrevista profesor, 9 secuencias. La extensión de la secuencia varió de acuerdo a los elementos que concurrieron en la segmentación. En las secuencias de elaboración del informe de terreno e informe de taller, la construcción del texto aparece interrelacionado de manera natural con las fases del proceso de escritura referenciadas por Flower y Hayes, 1981, especialmente en el carácter recursivo de la tarea escritural. Es posible que en el transcurso de una secuencia aparezca un nuevo tema que más adelante en otra secuencia surja como principal o que un problema retórico que se plantea en una secuencia se resuelva en otra. Este primer nivel de análisis, el sintagmático, permitió observar tal como surgen las interacciones transcritas producto de las entrevistas y del trabajo escrito en grupo. En este análisis ocurren ciertas acciones y emergen temas recurrentes de manera secuencial, los cuales se explican mediante un parafraseo de lo que dicen y hacen los participantes del evento comunicativo. Entrevista, taller, salida a terreno, bajo el ente interpretativo de la investigadora observadora. Análisis preparadigmático. El análisis preparadigmático, un segundo nivel de análisis categorial. Realizamos una lectura interpretativa que buscó establecer relaciones entre categorías emergentes que posteriormente se organizan en tópicos. La exploración se desarrolló mediante algunas hipótesis que pueden ser confirmadas o refutadas en la manifestación de las categorías. La investigadora interpretó el texto elaborado a partir del análisis de 51 secuencias.
en el que consideró los temas emergentes de las entrevistas y los procesos de escritura de los informes de terreno e informe de taller. Esta etapa permitió la búsqueda transversal del corpus de datos de ciertos tópicos, ocurrencias y recurrencias en busca de relaciones entre los elementos. Esta aproximación inicial permitió a la investigadora relevar los siguientes tópicos. Tabla número 5. Tópicos recurrentes identificados en el análisis prepasintagmático. Corpus informe taller. Tópicos. Ontogénesis del género discursivo. Acciones de los participantes en el trabajo grupal. Dificultades en el proceso de escritura y mediación. La situación explicativa. Aspectos lingüísticos y metalingüísticos del proceso de escritura. La organización de la tarea académica como motor en la representación de la tarea de escritura. Actividad de taller, desarrollo de la consigna y problema retórico. La tarea académica como motor en la representación de la tarea de escritura. Corpus informe terreno. La situación retórica como motor de la planificación y el guía retórico. La naturaleza compleja de la tarea de escritura. Los requerimientos del contexto académico. Audiencia en el estudio del tópico. El modelamiento como resultado de situaciones internas y externas. El modelamiento como resultado de situaciones internas y externas. Aspectos sobre el proceso de revisión en la escritura. La coexistencia del borrador escrito y el borrador verbal. Los aspectos pretextuales vinculados a la revisión del borrador oral. La función tutorial del guía retórico. Las características de la función tutorial del escritor experto en la construcción del conocimiento. Aspectos de la relación simétrica y asimétrica entre pares. Condiciones para una relación simétrica en la interacción entre pares. Eslabones metadiscursivos en la relación asimétrica entre pares. La alfabetización en la academia, un enfoque centrado en los aprendientes. Actividades que favorecen los procesos de alfabetización entre pares. Las prácticas instituidas para participar y pertenecer a una comunidad discursiva. Las prácticas profesionalizantes en la recopilación de la información durante la salida a terreno. La dialogosidad en la construcción del género informe de terreno. El uso de los enunciados referidos en la construcción del género. Las funciones de los enunciados referidos en la elaboración del informe de terreno. La construcción del texto multimodal mediante el género informe de terreno. La naturaleza multimodal del texto que los estudiantes elaboran. Evocación situada de las imágenes percibidas en terreno. La interrelación entre la imagen y el lenguaje verbal. Modalidades utilizadas para la recuperación de la información observada en terreno. Corpus. Entrevista a estudiantes. Tópicos. Los procesos de composición escrita y los conceptos sobre qué es escribir. El proceso de escritura, la colaboración en el proceso de escritura, la función epistémica de la escritura, aspectos en la reelaboración del conocimiento, diversas fuentes de conocimiento, estrategias en el uso de los instrumentos didácticos, los requerimientos del profesor. El trabajo en colaboración, la arquitectura colaborativa,
modalidades en la colaboración. Los géneros escritos, la variedad discursiva, gestión de la actividad de escritura, género, restricciones y contradicciones. Corpus, entrevista, profesor. Tópicos. La situación de enseñanza y aprendizaje en la institución universitaria. Interacción de objetivos y de actividades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mediación en los aprendizajes. Los niveles en la mediación. Relación entre pares. Relación profesor-alumno. Mediación y disciplinas. Escritura en situación académica. La escritura y las actividades discursivas, la valoración de la escritura, el género informe. Función del género informe. Género, informe y actividad. Género, forma y fondo. Metodología del profesor. Aun cuando no es simple porque requiere leer de manera reiterada el análisis precedente, existen momentos en que aparecen de manera recurrente ciertos tópicos relacionados con la escritura en situación académica. Análisis paradigmático. El análisis paradigmático lo iniciamos con la formulación de una serie de hipótesis para intentar establecer la intención de establecer categorizaciones en relación con el primer listado de tópicos y el corpus de datos para buscar confirmación, modificación o contradicción a las hipótesis. Relacionamos los hechos extraídos con otras ocurrencias, mientras no fuesen descontextualizadas. Estos procedimientos y las lecturas relacionales nos permitieron clasificarlas por categorías, establecer relaciones, sistematizar, ordenar de manera operatoria y comprensible el corpus analizado, mediante la agrupación de los diversos núcleos temáticos que vinculan del mismo modo al profesor, al estudiante y al aprendizaje de la escritura. Las categorías emergentes tienen su origen en la lectura interpretativa y relacionantes desarrolladas en los análisis presintagmático, sintagmático y preparadigmático, con el propósito de entregar respuesta a las preguntas planteadas en la investigación que buscan indagar sobre el proceso de escritura desarrollado en una situación de escritura situada y las representaciones que poseen tanto los estudiantes como el profesor sobre el mismo proceso. El examen de los datos requirió de las orientaciones que brindó el saber científico suministrado por el marco teórico. Las categorías emergentes que se alcanzan en el análisis paradigmático son el resultado de la interrelación dialéctica entre las recurrencias extraídos del análisis sintagmático y el corpus bibliográfico que pone especial énfasis en la construcción social de los géneros. Según Friedman, Medway, Miller, Bakhtin y Wasserman, entre otros, y cómo los géneros contribuirían en el aprendizaje de los estudiantes. Estas categorías definitivas se aplican en los diversos insumos de la investigación: informe de taller, informe de terreno, entrevistas profesor y entrevistas estudiantes. Tabla número 6. Categorías emergentes. Análisis paradigmático. Categorías emergentes. 1. El proceso de construcción del texto. 1.1. La consigna y problema retórico. 1.1.1 Identificación del problema planteado en la consigna y representación de la tarea de escritura. La consigna como motor en las acciones para la resolución de la tarea de escritura. 1.2 El proceso de composición del texto. El proceso de planificación. La textualización, un proceso de colaboración. La revisión en la prefiguración del texto escrito.
Explicación. ¿Cómo contribuye la escritura a la construcción del conocimiento en las disciplinas no lingüísticas? Categorías emergentes. 2. La escritura y su aprendizaje como proceso dialógico. 2.1. La colaboración en el desarrollo de la consigna. Elaboración de la representación conjunta de la tarea. El trabajo en colaboración a lo largo del proceso de escritura. En la planificación, en la textualización, en la revisión. Relaciones entre los participantes. Relaciones simétricas y asimétricas. El guía retórico como mediador en la resolución de los problemas de escritura. El aprendizaje de la escritura como resultado de la colaboración entre pares. El aprendizaje de conocimientos científicos en el proceso de escritura en colaboración. Explicación. ¿Cómo se integran las actividades de escritura en el trabajo de las disciplinas no lingüísticas? Categorías emergentes. El género informe de taller terreno. Caracterización del género. 3.2. La escritura como proceso dialógico. 3.3. Sistemas de actividad que confluyen en la escritura del texto. 3.4. El desarrollo del lenguaje científico. Del léxico común a los términos científicos. El léxico como heurístico en la organización de las ideas. Explicación. ¿Cuál es la dinámica de las situaciones de escritura académica como creadoras de géneros discursivos con funciones diversas? En esta indagación nos propusimos aportar información proveniente de una situación concreta y única que puede contribuir a la discusión sobre lo que ocurre en situaciones de escritura donde el propósito declarado no es aprender a escribir, sino que adquirir conocimiento disciplinar proveniente de diversas fuentes que de manera ineludible se relacionan con el lenguaje como instrumento de mediación semiótica. Dificultades en el análisis de los datos. El análisis de los datos pasó por diversos filtros interpretativos apoyados en la base teórica de la investigación que nos orientó hacia la categorización de los datos. Requerimos de los múltiples lecturas temáticas y relacionales, con el propósito de configurar una situación de escritura que es parte de las tareas cotidianas que realizaban los estudiantes de áreas no lingüísticas de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. La tarea de análisis no resulta simple por cuanto se manejan datos que corresponden a las representaciones que los estudiantes poseen sobre el proceso de escritura, además de las acciones discursivas que emergen de los turnos de habla transcritos durante el proceso de elaboración del texto. Se suman también con las apreciaciones del profesor del aula en la que se originan unas tareas diversas de escritura, que poseen un propósito eminentemente disciplinar que consiste en la adquisición del conocimiento y la formación profesional del estudiante de pregrado. Debido a la naturaleza de los datos, el proceso seguido es flexible porque sus etapas se encuentran muy interrelacionadas y cada fase nutre a la siguiente y esclarece la anterior. El análisis que en sus inicios presenta un carácter lineal, paulatinamente se vuelve más holístico en la fase preparadigmática y paradigmática porque se adapta y emerge según la dinámica de la investigación concreta de los datos. El análisis no se realiza con categorías preconcebidas, sino que inicia con la transcripción, lectura y comentarios acerca del fenómeno observado hasta llegar a las categorías finales. El análisis. Por esto requiere de un criterio inductivo-deductivo basado en numerosas lecturas interpretativas que se apoyan en el conocimiento de un marco teórico referencial que favorece la identificación de temas recurrentes. En el análisis presintagmático y sintagmático, la información se ordena por contenidos en un índice temático que corresponde a la aparición de los temas de manera secuencial. La consecuencia de la dificultad anterior
Es decir, la de no emplear categorías preestablecidas nos conduce a revisar la totalidad de los turnos de habla y a no separar o segmentar turnos determinados para estudiarlos y explicarlos según las categorías de entrada. La opción de trabajar con la totalidad del corpus para una mayor representatividad en el análisis que realizamos nos lleva a una segunda fase que incluye el análisis preparadigmático y paradigmático. En estos análisis continuamos con un examen minucioso y reiterativo que permite identificar con mayor nitidez ciertos temas y suprimir otros que no constituyen mayor representatividad en el conjunto de los datos. En la fase final se consideran las unidades temáticas precategorizadas y mediante el empleo de las preguntas de investigación y el sustento del marco teórico se reorganiza la información a través de 3 ejes que describen la escritura en situación académica en ámbitos disciplinares. 7.4. Opciones metodológicas. La formulación se fundaba en referentes teóricos provenientes de la teoría de género como Friedman 1990, Medway 1994, Miller 1984, Bakhtin 2002 y Wasserman 2004, entre otros. Nos centramos en cómo se presentaba y desarrollaba la escritura producto de requerimientos cotidianos de aula con especial énfasis en la construcción social de los géneros y cómo estos contribuyen en el aprendizaje del alumnado. Este tipo de investigación, según nuestra experiencia en el terreno estudiado, Uribe 2003, nos sugiere que existen esferas discursivas que propician la manifestación de ciertas formas lingüísticas que posteriormente pueden constituir géneros discursivos. Una reflexión que apoyamos en las teorías bakhtinianas sobre la creación de géneros discursivos. En la investigación se indaga en la confluencia de géneros discursivos en las situaciones de enseñanza y aprendizaje de los géneros académicos. En ella se parte de una concepción dinámica de los géneros como respuesta a situaciones recurrentes y cuyas convenciones son indicio de las normas, epistemología, ideología y ontología social de una comunidad de discurso. Así pues, su conocimiento deriva de la inserción de los sujetos en actividades discursivas. Berken, Cotter y Upkin, 1997, párrafo 478. Este enfoque de los géneros como actividad nos permitirá constatar, por un lado, los recursos de que disponen los estudiantes a la hora de escribir sus textos y al mismo tiempo constatar las dificultades que pueden encontrar en el aprendizaje de los textos propios del entorno académico.